Tonometría de Goldman en oftalmología. La tonometría por aplanación se basa en el principio de Imbert-Ficht, que es la presión dentro de una esfera ideal, seca, delgada y perfectamente flexible, que equivale a la fuerza necesaria para aplanar una superficie dividida entre el área aplanada. Goldman adapta este concepto al ojo humano, aplanando un diámetro corneal cercano al 3.06 milímetros, donde se intenta equilibrar de forma aproximada la fuerza de rigidez corneal con la fuerza de tensión superficial de la lágrima. El problema es que la córnea humana no es una esfera ideal, tiene espesor, curvatura, viscoelasticidad, histéresis, hidratación y variaciones postquirúrgicas. Por eso, Goldman funciona muy bien como un método estandarizado, pero su lectura depende de que entendamos sus supuestos. El clínico debe recordar que el equipo mide fuerza aplicada para aplanar, no presión directa dentro del ojo. Por eso, cada condición que modifique la resistencia corneal o la lágrima puede sesgar el resultado. El sistema requiere una lámpara hendidura estable, prisma de Goldman limpio e íntegro, escala de fuerza funcional, luz azul cobalto, anestésico tópico y fluoresceína. Antes de acercarse al ojo, el examinador debe confirmar que el prisma está correctamente montado, que no existan fisuras o residuos, que la lámpara esté a la altura del paciente y que el dial esté inicialmente bajo para evitar presión excesiva accidental sobre la córnea. La preparación del paciente es tan importante como el instrumento. El paciente debe estar sentado, con frente y mentón bien apoyados, ojos abiertos, sin maniobra de valsalva, respiración tranquila y mirada primaria. Debe evitarse comprimir párpados o globo ocular con los dedos del examinador. En pacientes ansiosos con blefaroespasmo o mala cooperación, conviene explicar el procedimiento antes de tocar la córnea para reducir el parpadeo, retracción y falsas elevaciones de la pío. La técnica inicia con anestesia tópica y una cantidad adecuada de fluoresceína. Con luz azul cobalto y aumentos suficientes avanza el prisma hasta contactar suavemente la córnea central. El observador identifica dos semicírculos fluorescentes, uno superior y otro inferior, y ajusta el dial hasta que los bordes internos de ambos semicírculos se toquen de forma precisa. La lectura del dial multiplicada por 10 corresponde a la presión intraocular en milímetros de mercurio. La lectura debe hacerse con ambos ojos abiertos, evitando que el paciente apriete los párpados o mire de forma excéntrica. Si los meniscos son demasiado gruesos, hay exceso de fluoresceína y la pío puede sobreestimarse. Si son muy delgados, puede subestimarse o dificultar la lectura. Si el pulso ocular hace oscilar los semicírculos, se toma el punto de medición de la oscilación. Y en la práctica clínica, repetir mediciones discrepantes y comparar ambos ojos forma parte de una técnica madura. El espesor corneal central modifica la interpretación de Goldman. En general, las córneas más gruesas pueden producir lecturas artificialmente elevadas y córneas más delgadas pueden producir lecturas artificialmente más bajas. Aunque la relación no es lineal ni se corrige de manera confiable con una simple tabla. Más importante que corregir matemáticamente la pío es reconocer que la paquimetría aporta información de sesgo, de medición y también valor pronóstico en hipertensión ocular. La biomecánica corneal agrega otras capas de complejidad, como cirugía refractiva, keratocono, edema, cicatrices, trasplantes, crosslinking o irregularidad superficial que pueden hacer que Goldman pierda precisión. Después del LASIK-PRK, la pío puede subestimarse por adelgazamiento y cambios de rigidez. En edema corneal, la lectura puede ser impredecible. En estos escenarios, conviene documentar limitación técnica o usar métodos alternativos y correlacionar con el estado real del nervio óptico.
Los errores más comunes incluyen exceso o falta de fluoresceína, presión involuntaria sobre los párpados, pacientes en valsalva, mala alineación del prisma, lectura fuera del centro corneal, blefaroespasmo, contacto prolongado y escala mal calibrada. Cada uno puede cambiar la lectura lo suficiente para alterar una decisión clínica. El operador experto reconoce patrones visuales, meniscos gruesos sugieren sobreestimación, meniscos finos dificultan el toque interno y semicírculos desplazados indican mala centración. Una estrategia segura es repetir la medición cuando el resultado no coincide con el contexto clínico, cuando hay gran asimetría inesperada o cuando el paciente no cooperó. Las mediciones deben registrarse con hora, método y condiciones relevantes. Y si son gotas hipotensivas, anotar adherencia y horario de la última dosis puede ser decisivo. Pacientes con lesiones epiteliales, dolor o infección activa debe evaluarse el riesgo-beneficio de tocar la córnea. La calibración del tonómetro es esencial para que la lectura sea reproducible. Un equipo descalibrado puede generar errores sistemáticos que afectan a todos los pacientes en la consulta. Se debe sospechar problemas cuando aparecen lecturas consistentemente inusuales, cuando varios examinadores obtienen discrepancias similares, cuando el dial no se mueve con suavidad, cuando el prisma aparece inestable o después de golpes, manteniendo traslado del equipo. El residente debe reconocer el procedimiento institucional de verificación periódica, aunque no siempre sea quien lo ejecute. La calibración se revisa con pesos o barras de que puedan según el modelo, evaluando posiciones de escalas bajas, medias y altas. Si el equipo falla, no debe usarse compensando mentalmente. La presión debe retirarse, reportarse y documentarse. Una técnica impecable no corrige un instrumento defectuoso. Entonces, en cuanto a la bioseguridad y desinfección del prisma y el riesgo infeccioso, Goldman es una técnica de contacto. El prisma toca la película lagrimal y el epitelio corneal, por lo que existe riesgo de transmisión de adenovirus, virus herpes simple y otros patógenos si la desinfección es deficiente. La deficiencia debe remover material orgánico visible y luego aplicar el método de desinfección aprobado por el fabricante por el protocolo institucional. No basta con una limpieza rápida si el método no alcanza el nivel de desinfección requerido. También existe el problema inverso. Desinfectantes o exposiciones inadecuadas pueden dañar el prisma, producir grietas, retener microorganismos o irritar la córnea con residuos químicos. En sospecha de enfermedades por priones se consideran puntas desechables o cubiertas desechables por la dificultad de eliminar material celular. En la práctica diaria, el clínico debe equilibrar eficacia antimicrobiana, integrar del prisma, tiempo de contacto y enjuague adecuado. Después de cada paciente, el prisma debe retirarse del tonómetro. Primero limpiarse de forma mecánica. Eliminar la lágrima, fluoresceína, moco o restos orgánicos con una gasa limpia o un paño suave, sin rayar la superficie óptica. La desinfección no debe iniciar sobre un prisma visiblemente sucio porque la materia orgánica reduce la eficacia del desinfectante. En la práctica clínica, la opción más defendida para prismas reutilizables es hipoclorito de sodio al 10%, es decir, lejía con cloro doméstico diluido al 1,10, equivalente aproximadamente a 5.000 ppm de cloro disponible, con inmersión completa del extremo que contacta la córnea durante 5 a 10 minutos según protocolo institucional. Luego del tiempo de contacto, el prisma debe enjuagarse abundantemente con agua corriente o agua estéril según la política del centro. Idealmente dura al menos 10 minutos para retirar residuos químicos y después secarse al aire o con un paño estéril sin pelusa antes de volver a montarlo. No basta pasar una torunda rápida de alcohol entre pacientes. Las guías advierten que el simple wipe con alcohol no puede ser insuficiente para algunos patógenos y además el alcohol, peróxido de hipoclorito o inmersiones repetidas pueden deteriorar el prisma. Siempre inspeccionar grietas, opacificación, astillamientos o pérdidas de transparencia. Si existe el prisma, debe reemplazarse o usarse punta desechable.